fuiste fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta. Hola, que Dios te bendiga. Es un gusto saludarte nuevamente en una edición más de esta programación que ha sido un éxito, gracias a Dios y gracias a ti. Así lo viví, estamos nuevamente en este tiempo y el día de hoy me siento muy contento y muy agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da, pero asimismo me encuentro con una persona que ustedes ya conocen, que es parte de la iglesia, es parte del equipo de trabajo. Le agradezco a Luis, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar y por abrir ese pequeño espacio que hay para poder hacer este tiempo. Hoy vamos a conocer un poquito más a fondo, como lo hemos dicho, qué hay detrás del telón, qué hay detrás de las cortinas. Todos tenemos una vida y tenemos cicatrices en nuestro cuerpo que no nos gustaría mostrar, pero que hay veces que son necesarias porque esas cicatrices van a ayudar a otros a no cometer ese mismo error. Y si ustedes se dan cuenta, Luis es un joven que ha venido de menos a más, que ha venido el Señor tratándolo de una manera especial, a través del tiempo, claro, pero a través de las vivencias. ¿Qué te parece, Luis, si nos comienzas a relatar un poquito de tu vida? ¿Quién es Luis fuera de la iglesia? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Luis? Crecí siempre muy hiperactivo. Era de los que no estaba quieto. Era de los que trataba siempre de averiguar qué pasaba. Encontrar siempre una respuesta a todo. Entonces yo me recuerdo desde niño, siempre era muy inquieto por saber las cosas, por averiguar más allá de lo que sucedía. ¿Qué pasaba en mi vida? ¿Quién era Luis? Desde niño ya empezaba a tener esa inquietud. Y fue como empecé a buscar respuestas en diferentes lugares. Y llegó el punto en donde yo me di cuenta que tenía un don, un gran don. Y el don es la pintura, el dibujar. Y fue así como fui creciendo y creyendo más en que siempre había una respuesta, siempre había una solución. Entonces todo eso también lo fui llevando a la pintura y pues me gustó bastante. Desde niño tenía esa inquietud por hacerlo. Pero había algo bien importante, que tenía esa inquietud por conocer de Dios. Quería conocer a Dios. Y hubieron lugares en donde mis papás me llevaban, pero yo no lo conocía ahí en ese lugar. Conocía a la gente que estaba ahí, pero no conocía a Dios. Pues yo fui ya creciendo aún más. Ya entré a la escuela como todo joven, ¿no? Digo, entré en la rebeldía, entré en algunas situaciones igual de adolescente, relaciones emocionales ya con personas, ¿no? En ese momento pues todo nos sacudía, ¿no? Estábamos, sí, claro, en la plena juventud, pero siempre había algo que a mí me hacía sentir, ¿no? Ese deseo por estar siempre apoyando y siendo buena persona con los demás. Tengo esa experiencia de conocer a alguien, a la persona que actualmente es la mamá de mi hijo, ¿no? Entonces ahí ya empieza a tener este cambio a mi vida. Ya contraer matrimonio, tener un hijo. Quiero platicarles un poquito porque estamos escuchando esta parte, esta anécdota que Luis tiene. Yo hace aproximadamente unos 5, 6 años más o menos, claro, conozco a Luis. Y viene en una faceta que quiero que nos relate un poco. Digo, como jóvenes a lo mejor están pasando por alguna situación y están desorientados y no saber qué hacer. Yo conozco a Luis y te recuerdas, Luis, que estábamos trabajando en la radio y llegaste con tu hijo, pero llegaste en una situación de caída, triste, y ya conocías un poquito de Dios, ya estabas entrando quizás en este ambiente, pero no lo habías experimentado quizás como tal. Pero la pregunta que te quiero hacer es, al llegar en esta faceta de tu vida,
tuviste una experiencia, tardaste mucho, o cómo fue esa parte de tu vida, porque claro, venías de una situación con tu matrimonio y hoy después te conozco, empezamos a entablar una amistad y empezamos a conocer, a hablarnos de Dios porque participaba con nosotros en la radio, pero no estabas como que al 100, pero entonces, ¿cómo fue esta experiencia de conocer realmente a Dios? ¿Hasta qué punto lo tuviste o cómo pasó? Pues yo me di cuenta de que me estaba metiendo en muchos problemas o en muchas situaciones en las cuales dañaban mi vida, afectaban pues lo que yo realmente quería sentir, ese bienestar en mi vida. Ya teniendo esta parte de mi matrimonio, también me doy cuenta de que estaba llevando algo agradable a mi matrimonio, y no hablo en la situación económica, sino en la parte de actitudes, vaya, que yo estaba cometiendo en ese entonces hacia mi familia. Ahí fue cuando me di cuenta que algo no estaba haciendo bien. Ahí es cuando realmente me doy cuenta que yo estaba cometiendo ciertas equivocaciones. Yo no estaba siendo un buen esposo, un buen padre. Gracias a Dios, alguien llega y me visita a la casa. Yo tenía un negocio y llega esta persona a comprarme en mi negocio y me hace la invitación porque me vio mal, me vio necesitado. Y creo que es bien importante saber que no es él, es Dios usándolo. Claro. No, y algo bien importante, sí, Luis, que lo platicabas. No tan solo fuiste tú, y quiero que nos platiques un poquito, ¿no? Llegaste tú primero, ¿no? Y como esa primera impresión, como los niños cuando llegan a un lugar nuevo, ¡ay!, ¿no? Claro, sí. Entonces llegan así y se quedan sorprendidos. Me imagino que así fue la experiencia tuya al llegar a una iglesia, porque venías con cargas, como lo acabas de mencionar, pero también después de esto, Dios hace algo en tu familia. Quisiera que nos platicaras un poquito en ese aspecto. Yo, después de pasar este tiempo ya conociendo de Dios, llego a un punto en donde yo lo decía, ¿no? Al creer que uno ya había sido renovado por Dios, todos íbamos a estar igual, Ibsan, todos íbamos a cambiar. Y no fue así. Pasaban situaciones en la casa, pasaban situaciones con la mamá de mi hijo. Entonces eso a mí hacía que mi fe quebrantara, Ibsan. Llega un punto en donde yo le hablo a Ibsan y le digo: Ibsan, estoy pasando por esta situación, estoy mal, no sé qué hacer. Me dice: ¿sabes qué, Luis? Vente inmediatamente para acá. Llego con él y pareciera que tenía las palabras adecuadas, de hecho las tenía. Me empieza a hablar, me empieza a tranquilizar y empiezo a sentir de nuevo calma. Y empiezo a notar otro cambio nuevamente. Empiezo de nuevo a congregarme ahí actualmente pues, en la iglesia, pero en ese entonces la iglesia empezaba. La verdad es que cuando lo conocí fue un periodo en el cual lo acaba de mencionar. Veníamos trabajando y Dios nos estaba empezando ya a entrar. Él llega y nosotros hacíamos reuniones donde los viernes hacíamos la oración. Ahí hacíamos el servicio, ¿sí te acuerdas, Luis? Sí, así es. Y él llegó con su mamá, llegó con su hermana, porque te acuerdas, sí, que también tu hermana fue, su papá todavía no llegaba. De su papá llega un poquito después, teníamos 10 sillas solamente, si te recuerdas, y como jóvenes, pues tú puedes decir que pérdida de tiempo estar en una iglesia. ¿Sabes algo? Este periodo fue clave y crucial para el crecimiento de él. Él comienza a ir, comienza a entrar más en este ambiente, comenzamos a desarrollar algunos proyectos, pero aún no había como que esa estabilidad, esa firmeza. ¿Por qué? Porque habían situaciones, él venía y pues como todo, ¿no? Luis sentía esa herida de lo que hace rato comentó. Entonces comenzamos a trabajar con él, a hacerle ver la importancia de buscar de Dios. Y hay veces que nos dicen busca a Dios, pero no nos enseñan cómo buscarlo, ¿no? Y eso es una parte bien importante, Luis, que como personas, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que
a saber cómo decirle a otra persona buscar de Dios, porque buscar es una palabra simple, pero una palabra tan profunda en el aspecto de que cuando tú realmente buscas a Dios de corazón te cambia la perspectiva. Y conozco esta parte y yo la relato porque tengo la fortuna de conocer a Luis bien herido, y empieza a sacar y comienza a ver una situación porque ya él venía con algunos excesos pegados. No sé si te acuerdas, Luis, con algunos excesos pegados. Platicamos con sus papás, ellos dijeron vamos a estar aquí echándole ganas, comenzamos, pero todavía no había como que esa firme convicción, y de repente había esas situaciones en tu vida. No sé si te acuerdas, Luis. Sí, hubieron esos desbalances, porque yo quería estar sirviéndole a Dios, pero yo todavía me atacaban las cosas emocionales, actitudes que también tenía aquí con mis papás, y todo eso fue afectando y estaba así, desbalanceado. Habían veces en donde yo llegaba a ir un mes a la iglesia para desaparecerme 2, y era lo que siempre decíamos, me decías, claro, Luis, sé más constante, Dios te va a bendecir, nada más que tú no permites que Dios te dé esa bendición, tú estás en ese stop, le estás dando ese stop para que la bendición de Dios llegue. Así es. Luis, necesitas arreglar tu vida, necesitas arreglar tus situaciones, necesitas empezar a creer más y poder estar más constante en las cosas de Dios, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, vas a ver cambios en tu vida. Yo llego a un punto en donde mis papás me seguían, ya iban conmigo, decían, hijo, queremos todo lo mejor para ti, queremos, si es necesario que nosotros también vayamos, vamos a ir. Y ellos lo hacían más por el hecho de que yo estuviera tranquilo. Y me empezaron a seguir ellos. Y sabían la responsabilidad que yo tenía, porque si yo fallaba, mis papás también fallaban, porque me estaban siguiendo a mí. Y ya fue un momento en el cual los 3 fuimos tomados por Dios nuevamente, empezamos a sentir ese cambio en nuestra vida y a estar ya dentro de una iglesia, que es la iglesia Tiempo de Gracia, en donde ya nos permanecimos, en donde empezamos a sentir ese cambio y en donde empezamos a sentir esa necesidad de Dios de estar día a día, constantemente. Y yo les puedo decir ahorita, yo fui el que empezó a conocer de Dios. Bien o mal, en las situaciones o en las condiciones en las cuales yo me encontraba, yo fui el primero. Y ahora mis papás ya me siguen. Ya fue cuando empecé a tener una estabilidad en la iglesia, en poder encontrar ese don que yo quería tener. ¿Y saben cuál es? El poder transmitir un mensaje a los jóvenes. El poder darles un mensaje de aliento. Porque desgraciadamente hay muchos jóvenes, Ipsan, en este mundo que se han estado perdiendo en otras adicciones, que ya no han podido salir de esas adicciones y han llegado a un punto más extremo de sus vidas en las cuales se han tenido que meter a otras cosas. Y de esas cosas, desgraciadamente, han perdido la vida. Y es cuando empiezo a sentir esa necesidad aún más grande de poder llevar este mensaje de la palabra de Dios a más jóvenes. Y es ahí, pues, en donde me doy cuenta que tenía un llamado aún más grande por los jóvenes, por todo esto. Entonces empieza a tener ya sentido mi vida. Créanme, empieza a tener sentido mi vida al darme cuenta que Dios me ha llamado para poder hacer grandes cosas para su servicio. Y principalmente para cada joven. A mí me hace sentir, Ipsan, esa necesidad tan grande de poder servir y poder hacer cosas por los demás. He empezado haciendo por mi casa, por mis primos. Si mis primos llegan a ver esto, se van a dar cuenta de siempre la intención que he tenido con ellos, que ha sido buena, ¿no? Con amigos, en verdad, hay amigos que si van a ver esto también se van a dar cuenta de lo que siempre he tratado de hacer con ellos, de darles un mensaje de paz, de aliento, de tranquilidad, porque realmente cuando ellos sufren, cada persona sufre, yo también siento esa tristeza. Creo que es bien importante esa parte, Luis. Como joven, inspirar a otros. Tomar esa decisión de seguir al Señor e inspirar a otras personas, poder decirles a los otros chavos, porque hoy estamos viviendo una generación muy padre, porque así como muchos dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, muchos se están levantando, una generación de jóvenes fuertes,
y firmes en el camino del Señor que dicen, yo quiero seguir a Dios. ¿Por qué? Porque estar de este lado, fíjate, quiero platicarte algo y creo que tú en algún momento lo viviste, Luis. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te da todas las cosas sin ningún costo. Pero cuando tú te vas y te alejas de Dios, el diablo te ofrece todo en charola de plata y te dice, yo te doy todo, pero ¿qué crees? Que te lo voy a cobrar. Y efectivamente así es. Cuando tú llegas al camino del Señor, Dios te da todas sus bendiciones, las cuales tú las acabas de mencionar, una perspectiva, inspirar a otros, que tu familia, que las demás personas con las que te desarrollas crean y vean lo que Dios ha hecho contigo. Pero todo este caminar ha sido un trayecto largo que en este tiempo no nos alcanzaría para poder hablar de todo ello. Cada uno de nosotros tenemos un pasado grande y que escribiríamos un libro para relatar todo. Pero quiero que nos traslademos a este punto en el cual Luis conoce ya a Dios, está sirviendo, y Luis, acabas de vivir una situación bastante compleja en tu vida. Quiero que nos platiques y nos relates un poco porque el tiempo apremia y quisiéramos avanzar y darles un mensaje a través de este tiempo a todos los jóvenes que están viendo y van a ver esta transmisión. Claro, también a los hermanos, a los adultos que van a ver esta transmisión, que Luis acaba de vivir una situación. Platícanos, Luis, porque claro, es un tema un poquito delicado que hoy estamos viviendo. Quiero que nos platiques porque no es nada fácil vivir esta situación, Luis. Así es. Hace unos días, aproximadamente desde el 7, yo me di cuenta desde el 9 de mayo que me estaba sintiendo mal. Me empecé a tener debilidad en mi cuerpo. Mi cuerpo ya, uno conoce su cuerpo y sabe en qué momento ya se siente débil. Y fue así como yo, todavía haciéndome el fuerte, pues aguanté estar durante el día. Ya fue como yo llego a la casa y me doy cuenta de que ya tenía fiebre. Ya no era tanto el dolor del cuerpo, sino ya era la fiebre la cual yo tenía. Pues sí, al momento sentí pues el temor de qué era lo que estaba pasando. Y pues ustedes pueden saber ahorita en estos tiempos, yo siendo enfermero, me doy cuenta de que estaba presentando los síntomas de COVID. Empezaba a presenciar los síntomas de COVID. Al momento me tranquilicé, quería asegurarme de lo que estaba pasando y empiezo a tener esa dificultad para respirar en ese momento. Y fue así como pues fue avanzando todo esto. Y es tan feo, tan doloroso el poder sentir eso, porque los que tal vez ya lo experimentaron, de lo desesperante que es no poder respirar. Es lo más desesperante que hay, el no poder respirar. Yo con todo y lo que he aprendido de Dios y de la palabra de Dios, aún así empecé a sentir miedo. Y fue así como pues me mantuve ya con el tratamiento y lo que tenía que tomar en ese momento para disminuir los síntomas. Pero eso no fue lo que a mí me estaba afectando, sino que en ese momento mi mamá también empieza a presentar los síntomas. Se regresa del trabajo y me dice, hijo, me siento mal, no puedo respirar. Eso fue durante el día. Ya para la noche llega mi papá y nos dice, me siento mal, me duelen los pulmones. Yo en ese momento empecé a sentir más miedo, empecé a sentir esa angustia de lo que estaba pasando y me di cuenta que ya no nada más era yo, sino también ya eran mis papás los que estaban sintiéndose mal en ese momento. Y tuve más miedo porque ellos ya son unas personas adultas. Sea como sea, yo lo estaba enfrentando. Ya llevaba varios días de fiebre. La fiebre pues ya era constante. Me entero que mis papás estaban ya igual infectados. No sabía qué hacer en ese momento.
Inmediatamente empezamos a acudir a remedios, a medicamento, pero parecía que nada mejoraba su estado de salud ni la mía. Y fue así como, pues estando aquí ya con mis hermanas también ya asustadas, pues viendo la mejor alternativa para nosotros. Digo, yo conociendo un poco de medicina, empiezo a comprar medicamento. Y yo me recuerdo que mis papás estaban ya en cama. Y yo todavía me di las fuerzas para poder hacer las cosas bien. Yo con la fiebre encima me levanto y les digo, les voy a aplicar medicamento para que ustedes mejoren. Y empiezo a sentir una tristeza tan grande y una desesperación. Y con una jeringa de este lado, en la otra mano la otra jeringa, se me salen mis lágrimas al saber que ya iba a intervenir en la vida de mis padres. Me entró la desesperación al pensar que mi mamá estaba en una cama, mi papá en otra, y yo también tenía la fiebre arriba de 39 grados. Pero yo tenía que hacerme el fuerte. A mis hermanas no las podía exponer a que ellas también se infectaran. Y fue así como voy y me doy el valor. Pero ya después de que había llorado por la desesperación, por la desesperación de que no sabía en ese momento qué iba a pasar, qué iba a hacer. Yo estando enfermo, ellos enfermos, yo todavía atendiéndolos. Así pasó la noche y al otro día me dice, nos sentimos peor. Mi mamá, ella ya traía antecedentes de bronquitis crónica. Y ella es la que se veía más afectada. Ya no podía respirar mi mamá. Fue como le hablamos a un médico, vino el médico y le puso suero. Pero de nada sirvió. De nada sirvió ese suero. Nos fuimos con otro médico y el médico nos dice, ¿saben qué? Tus papás ya tienen neumonía. Y yo no puedo mandarles tratamiento porque ellos ya necesitan urgentemente hospitalización. Entonces es como nos venimos a la casa, les llamo a mis hermanas y empezamos a ver qué podíamos hacer con todo esto. Si iba a ser necesario intervenirla. Teníamos miedo de que ellos se fueran a un hospital y ya no salieran de ahí. Uno de mis tíos que agradezco mucho y en verdad lo pongo en manos de Dios, que Él es el que estuvo trasladándonos y ayudándonos a resolver esta situación. Es así como al otro día deciden llevarse a mis papás al hospital. Y yo me acuerdo que le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo están ustedes? ¿Sí quieren irse al hospital? Y mi mamá me dice, hijo, si Jesús sanó a mucha gente mientras estuvo en este mundo, yo creo que también me va a sanar. Y no te preocupes, hijo, voy a estar bien. Y si no regreso, hijo, me voy con la voluntad de Dios. Y mi mamá, ya no éramos nosotros dándoles fuerzas, ya era ella dándonos a nosotros. Mi papá siempre ha seguido a mi mamá. Han tomado decisiones juntos. Y esta vez a mi papá le tocó tomar la decisión de mi mamá de irse al hospital también. Los dos se fueron al hospital. Yo me quedé aquí solo en casa. Y sobre ese trayecto, pues yo estaba pensando y estaba orándole a Dios. En ese momento no sabía qué iba a pasar, pero me puse a pedirle a Dios por sus vidas. Ya era la madrugada de ese día y eran las 2 de la mañana cuando llega mi hermana. Mis papás ya habían sido internados, que era necesario que se quedaran. Y pues fue cuando uno siente más la necesidad de postrarse ante Dios y decirle, Señor, sé tú interviniendo en la vida de cada médico, de cada enfermero, de cada personal que se encuentre ahí. Y principalmente, sé tú y tu presencia en ese lugar. Yo veía al cuarto de mis papás y en verdad entraba en un quebrantamiento y en una tristeza tan grande el no poderlos ver ahí acostados. Yo al comer Ipsan me pasaban la comida por la ventana y tenía que comer solo. Créanme, no te da hambre. No sé si por la tristeza del todo esto o porque realmente tu cuerpo no está requiriendo ese alimento, ¿no? Yo creo que hay algo bien importante aquí, Luis. Hay un dicho, proverbio, no sé qué sea, que dice así, a veces tiene que haber ausencia para valorar presencia.
Hay veces que tiene la gente que ausentarse para valorarlos. Claro. Creo que en ese tiempo tú te diste cuenta de la importancia de tu papá, de tu mamá. Quizás muchos de los que nos están viendo no han valorado esa parte y tú tuviste este periodo y estuviste literalmente solo, Luis, porque no había nadie aquí contigo, pero estuviste espiritualmente acompañado por Dios. Pero te sentiste con esa necesidad de llegar y abrazar a tus padres y decirles, me alegro que estén aquí. Sí, así fue. Yo me empezaba a sentir solo. Y una de mis tías a diario me llamaba. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo sigues? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Ella me mandaba de comer junto con mi otra tía, mi hermana y gente y familia que se preocupaba por cada uno de nosotros y nos hacía llegar algún presente, vaya, y alguna palabra de ánimo. Me acuerdo que yo contesto el teléfono, era mi tía, ¿no? Estate tranquilo, yo empiezo a llorar con ella. Me dice, no llores, hijo, estate tranquilo. ¿Qué no ves que Dios está contigo? Desde ahí me cambió todo. Y me di cuenta que no estaba solo. Me di cuenta que la presencia de Dios estaba aquí cuidándome también. Así es. Porque así era. Así eran las noches. De dormir aquí en casa sin mis papás. Y también era el estar pensando qué iba a pasar de ellos. ¿Qué noticias nos iban a dar de ellos? En algún momento quizás piensas lo peor, Luis, porque piensas quizás en esa parte, ¿no? que nadie quiere pensar. Se sabía igual en el entorno, aquí con los vecinos, con el pueblo, de que pues muchas personas ya habían fallecido. Y pues vaya, así te inquieta, ¿no? El saber también que mis papás estaban ahí internados y que tanto podía haber una respuesta positiva como negativa, ¿no? Pero como te decía, pues, la familia nunca nos dejó. Siempre tuvimos esos ánimos, ¿no? Esas apoyo. Palabras, ese apoyo. Claro. Y hubieron muchos que nos decían, estamos orando por ustedes. Hubieron muchas personas que se unieron a la oración y a pedir por cada uno de nosotros. Digo, yo nunca dejé de hacerlo. Y lo mejor que pude haber hecho fue ponerme en oración. Orar por ellos, orar por mi vida. Y fue así como también seguía con mis tratamientos, seguía con mi medicamento, seguía cuidándome y de cierta manera pues creyendo que iba a salir bien, ¿no? Y que mis papás también iban a estar bien. De repente mi hermana le hablaban y le decían, ¿saben qué? Ellos están evolucionando de la mejor manera. Y era cuando luego me postraba ante Dios y le decía, gracias Señor, gracias porque yo sé que estás haciendo algo en sus vidas, estás ahí y estás interviniendo en cada uno de ellos. Y no tan solo te pido por ellos, sino por los que también están ahí, que se encuentran en la misma situación o incluso en alguna otra. También sé tú en sus vidas, sé mejorando la situación y también la de sus familias, ¿no? Entonces es como después, Ipsan, de una semana nos dan noticias de mi papá, nos dicen, ¿sabes qué? Él ya ha ido mejorando bastante, lo vamos a dar de alta. Ahí ves reflejado todo lo que Dios te había prometido. Así es. La misericordia de Dios. Es como mi papá llega, lo primero que llegó e hizo fue llegar y preguntarme, ¿cómo estás, hijo? Discúlpame porque te dejamos solo. Le dije, papá, no estamos solos, estamos con Dios. Y Dios nos va a cuidar. Y me dice, ya nada más falta tu mamá, para que la familia esté completa. Le dije, papá, así va a ser, mi mamá va a estar aquí de nuevo. Lo declaro en el nombre de Cristo, que mi mamá va a estar aquí de nuevo. Y fue así como, pues vaya, yo ya no estaba tan solo, ¿no? Digo, Dios siempre estuvo conmigo, pero Claro. también mi papá ya estaba presente. Y fue agradable porque hubieron muchas personas que le mandaron cartas a mi papá. Y ya nos estuvimos ahí sentados leyéndolas y pues vaya motivándonos más a ver que siempre hubo el apoyo de la familia y de muchas personas de la iglesia, que les agradezco bastante también que estuvieron orando por nosotros. Créanmelo, cada oración, cada palabra de aliento
fue de mucha bendición para nosotros y de mucho aliento, y eso fue la fuerza que nos hizo crecer y confiar aún más en Dios, Ibzan. Así es, creo que esa parte es bien importante. Cuando Dios se manifiesta y esa confianza está puesta en Él, la fe es la que mueve las montañas. Y un proceso y un procedimiento que a lo mejor ustedes pueden decir es fácil, pero vivirlo en carne propia, vivirlo personalmente es bastante duro. Ya tendremos oportunidad de que su papá y su mamá nos relaten, porque allá adentro en el hospital se mueven muchas cosas. Y ven muchas cosas, quizás decesos, y tú piensas a qué horas me toca a mí. Pero aquí se ve cumplida la palabra de Dios en sus vidas, que esa oración que nosotros hicimos, porque nos unimos en una cadena de oración, llegó, el Señor la escuchó y Dios tuvo misericordia. Y creo que como joven hasta aquí Luis permanece. Ahora, hoy más que nunca, Luis, puedes ya sentirte firme en el camino de Dios con esa convicción y esa seguridad de la que hace rato nos venías hablando. Hay esa firmeza y ese llamado confirmado de parte de Dios de decir, sígueme. Le decían al Señor Jesús, déjame, me encargo de mis negocios y luego te sigo. Y decía el Señor Jesús, deja todo y sígueme. Hoy, ¿esa palabra puede ser para tu vida? Claro, pues siempre tenemos un llamado de Dios. Dios nos ha dado dones, nos ha dado muchas cosas para que nosotros le sirvamos. Y el hecho de que haya pasado por esto, me he dado cuenta de que le termino debiendo aún al Señor. Así es. Creo que a veces falta con un poco y con tener esa intención agradable de poder servirle. Y con todo esto, no tan solo yo, sino mis papás, creemos que Dios es el que nos sanó. Y que de cierta manera nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y yo en cada oración, Ibzan, yo le decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Y esas palabras, perdón que te interrumpa, Luis, sabes que esas palabras cuando tú las declaras tienen una profundidad tan grande y un impacto tan grande en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio y en tus hijos. Porque esas palabras cuando tú las declaras, el Señor las hace suyas. Y tú haces tuyas las promesas que Dios tiene. Entonces, esa palabra que tú declaraste, Luis, mi casa y yo serviremos al Señor, hasta el día de hoy se ha cumplido. Dios ha hecho grandes cosas y las sigue haciendo, y que nosotros también tenemos que hacer cosas por los demás. También ser testimonio y ejemplo de muchas personas que han dejado de creer en Dios, ¿no? Y te decía ahorita, bueno, ya que ha pasado todo esto y te has dado cuenta que pues ahorita me he sentido con más fuerza, más motivación para poder seguir haciendo grandes cosas, ¿no? Y digo, ahorita a lo mejor no hemos tocado el tema, pero sí es importante el saber que si Dios ha tenido un propósito para mí, lo voy a seguir haciendo. Y mis fuerzas aún aumentaron más. Y yo te lo dije, Ibzan, lo decía a mis papás. Ahora más quiero servirle a Dios. Aún quiero hacer más grandes cosas para el Señor. Quiero bendecir también la vida de otras personas. Quiero que Dios me use para poder alcanzar a más personas, Ibzan. Y como yo lo venía diciendo, ¿no? O sea, yo quiero que, así como alguien en su momento llegó y me dio un mensaje de aliento, de paz, y me invitó a buscar a Dios, así quiero yo también. Porque a veces basta tan solo una palabra de aliento para transformar vidas, y no nada más la tuya, sino la de toda tu familia, ¿no? Y así dice la palabra del Señor, que no nada más serás salvo tú, sino toda tu casa. Así es. Mira, es bien importante esa parte, que inspiremos a otros. Yo creo que a través de este video los jóvenes van a estar sabiendo que Dios con un propósito toma tu vida. Así es. Y cuando la toma no te suelta y no te deja hasta perfeccionar esa obra maestra que Él hace. Como jóvenes tú podrás decir qué desperdicio de vida, pero ¿sabes algo? El conocer a Dios es la experiencia más grande que puede existir en este mundo. Lo que allá afuera te ofrecen, lo que allá afuera te dan, es basura. El día de mañana vas a estar peor allá afuera. Pero cuando estás aquí adentro y estás dentro de ese caminar de Dios,
lo que el Señor te ofrece es eterno. Yo quiero decirles y quiero mostrar este dibujo que está detrás de nosotros. Es una obra que Luis hace porque tiene ese talento para poder hacerlo. Dios lo ha dado, le ha dado talentos. Por allá tienes otro, Luis, por favor, si nos lo puedes mostrar. Me encantaría enseñárselos. Y es que este dibujo, Ibsan, está muy sencillo, pero tiene ya significado. El día que llega mi mamá, pues nos alegró bastante, pero yo me gustó más ver esa alegría que sintió mi papá. Porque llega mi mamá y abraza a mi papá y le dice, ahora sí la familia ya está completa. Y este dibujo yo se los regalé a ellos como significado del trabajo que ellos siempre han hecho para llevar el sustento a su familia y la unión que siempre hay. Ahí yo les decía, como dice la palabra de Dios, que un nudo de 2 y de 3, incluyendo a Dios, es más difícil que se rompa. Así es. Y se los regalé ese dibujo, les hice llegar ese dibujo como pues vaya un presente por la alegría que ya sentía de que ellos estuvieran aquí. Porque ya estando mi mamá aquí, que ya tardó todavía, fueron 20 días los cuales mi mamá estuvo internada, ya el poder estar aquí, pues vaya, hubo alegría aquí en el cielo, Ibsan. Lo creo porque realmente Dios cumplió su promesa. Así es. Yo les muestro esto porque, vuelvo a reiterar, siempre vemos a las personas y las vemos así como que, wow, es una persona, es Luis. Pero Luis tiene este talento que Dios le da y lo ha usado y Dios lo ha bendecido. Y yo les quiero decir que es una bendición para nuestras vidas. No lo había hecho, pero hoy lo hago públicamente. Agradecerle a Dios por la vida de Luis, porque detrás de todas esas imágenes que se suben, detrás de cámaras, siempre ha estado él, haciendo un gran trabajo espectacular. Es una bendición para mi vida y yo sé que también es una bendición para sus vidas, porque ha compartido mensaje y ha llenado las vidas. Yo quiero decirte a ti, amigo, hermano, porque ya estamos terminando este tiempo, que no hay mejor decisión que tú puedas tomar que seguir a Dios. Lo que hoy tú vas a sembrar, quizás el día de mañana tú no lo vas a cosechar, pero lo van a cosechar tus hijos, lo va a cosechar tus nietos, porque esto sigue de generación en generación. Y cuando tú empiezas a seguir esa brecha que Dios te marcó, jamás Dios te va a dejar sin un rumbo y sin ningún destino, por lo cual yo te invito a que la decisión que tomes sea seguir a Dios. Luis, quisiera que en este último tiempo que nos queda, le dieras un mensaje a los jóvenes, aquellos jóvenes que están pasando por alguna situación difícil. Como joven, la perspectiva es diferente. Quisiera que le dieras un mensaje de ánimo. Quizás están pasando por alguna situación complicada y si ustedes quieren conocer más a Luis, pueden contactarlo, claro, pueden seguirlo en sus redes sociales y pueden verlo ahí en la iglesia Tiempo de Gracia, y platicar con él y que les abra un poquito más ese tiempo. Luis, te dejo estos minutos para que les puedas enviar un mensaje. Claro. Pues yo les quiero decir que este mundo no te va a ofrecer nada. Nada de lo cual sea permanente. Son cosas banales. Son cosas que solamente te pueden dar el placer por un breve periodo, pero no te van a satisfacer. No te va a hacer sentir lo que Cristo te hace sentir. Esa paz y esa tranquilidad. Y es bien importante saber que todo lo que uno haga sea para darle el ejemplo a más personas. Yo se lo decía a Ibsan, nosotros somos la Biblia de los que no la leen. Y hermano joven, tú que estás a tiempo y estás poniendo en rectitud tu vida, o quizás te está costando un poquito, hazlo. No esperes a que lleguen tiempos difíciles en donde sea tan necesario poderlo hacer. Y toda esta experiencia a mí me ha servido. Yo lo decía, y hay muchas personas que me han dicho, gracias Luis por tantas palabras de ánimo. Yo hace poco publiqué algo en el Facebook en donde amigos me decían, Luis, gracias a Dios por tu vida, porque siempre has sido para mí alguien tan especial y todo lo que tú has hecho ha sido de bendición para
para mi vida, amigos, primos, familia. Hace poco un primo me dice: Luis, lo que tú haces y estar al frente de una iglesia, o vaya, no tanto al frente de una iglesia, sino compartiendo un mensaje, dice, se necesita mucho valor para poder estar ahí. Pero saben, amigos, hermanos, joven, todo uno lo hace para poder llevar un mensaje a cada uno de ustedes. Yo quiero mostrarte algo, Ibsan, y fíjate, la traje. Aquí dice, gracias, Luis. Y atrás dice, nadie es perfecto, pero como soy enfermero, estoy muy cerca de serlo. Yo siempre me he considerado un instrumento de Dios. Y esta taza, yo recuerdo que me lo dio una estudiante mientras yo hacía mi servicio. Y me abrazó y me dice, gracias por tus palabras, gracias por tu experiencia dentro de la enfermería que me has enseñado, por tu paciencia y por cada una de las cosas que tú me has enseñado y que he aprendido bastante de ti. Y yo les dije, lo único que quiero es que tú triunfes, que seas feliz, que le eches ganas y que principalmente creas en ti y en lo que haces. Nunca se desanimen, siempre hay una esperanza, siempre hay una salida, siempre hay algo que te va a hacer estar tranquilo y sobre todo en la presencia de Dios. Es lo más importante. Y creo que es importante saber y recalcar en que en Dios siempre va a haber paz y tranquilidad. Siempre va a haber algo y sus bendiciones, sus promesas se cumplirán. Así es. Creo que cada promesa de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. Somos prueba viviente de que esa misericordia de Dios se ha extendido a nuestras vidas. Y este mensaje que hoy transmitimos para ti es con el fin y propósito de decirte que en Dios no hay tiempo perdido. Al contrario, tú y yo estamos ganando más estando aquí que allá afuera. Y si tú no sabes qué decisión tomar, yo te digo, toma la decisión más importante en tu vida. Sigue al Señor, búscalo y Él nunca te va a dejar. Gracias, Luis. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Gracias por esta experiencia que nos has platicado. Sé que llevaría mucho tiempo, pero ya en algún momento lo tendremos. Tendremos un poquito más de una faceta. Pero por lo pronto, gracias, Luis. Gracias también a tu familia, a tus padres, que abren las puertas de esta casa para poder hacer este pequeño tiempo que tenemos. Y a todos ustedes, recuerden una cosa, que el Señor siempre está con ustedes y jamás los va a dejar. Luis. Así es, pues muchas gracias por sus oraciones y por todo lo que hicieron por cada uno de nosotros. Igual yo voy a estar junto con mi familia orando por cada uno de ustedes, por sus vidas, por su salud, por su economía y cada área en la cual ustedes estén pasando. Tal vez yo no la sepa, pero Dios sabe lo que están pasando y vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Y así como Dios hizo algo en mí, también lo va a hacer en sus vidas. Así que sigamos creyendo, siempre con la convicción de que tenemos a un Dios que nos ama y un Dios que siempre cuida de nosotros y que no nos desamparará. Así es, pues gracias a todos por estar al pendiente de esta transmisión. Dios les bendiga y esperen la siguiente fase, entrevista que vamos a tener de Así lo viví. Les agradecemos mucho, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta la próxima. Adiós.